Quédate conmigo por Alexa P. Capítulo 2. Duque de Granchester. Candy White Andry levantó su rostro al cielo mientras el sol encendía aún más las traviesas pecas que todavía resaltaban sobre su nariz y mejillas. Aspiró fuertemente el aire salado de la brisa marina mientras el viento helado de alta mar bailaba alocado entre las caracolas de sus largos rizos. Cuando abrió los ojos para extasiarse con la vastedad del océano frente a ella, su mirada lucía el mismo brillo travieso que desde niña le conocía el caballero que otra vez la escoltaba durante este nuevo viaje a través del océano Atlántico. Aunque la mirada de Candy conservaba el mismo brillo travieso de antes, el resto de su cuerpo mostraba cambios por demás evidentes. Estaba un poco más alta que cuando adolescente, de figura más espigada, y los tirabuzones dorados de sus rizos caían con una longitud mayor. Aún a pesar de su propia renuencia y oposición, la tía abuela Elroy Andry había conseguido que los modales de Candy se suavizaran desplegando una elegancia fluida e innata, muy lejos de los modales impostados que exhibían algunas damas presumiendo que provenían de cunas altas. A sus 23 años, Candy era una señorita todavía intrépida, vivaz y alegre, solo un poco más mesurada que antes e indiscutiblemente más bella que cuando adolescente. Aún conservaba la cualidad de poner su mejor sonrisa ante las adversidades y todavía guardaba recuerdos incrustados en su corazón que le exigían precisamente esa sonrisa. Porque además de belleza y madurez, la edad y las experiencias vividas también le habían dado a Candy profundas heridas que todavía trataba de sanar, evitando que todo mundo viera la nostalgia en su interior, cosa que hacía perfectamente. Nadie podría adivinar que aquella bella mujer guardaba dentro de su alma asuntos pendientes que todavía le quitaban el sueño. Aún ahora, su sonrisa era el mejor de los velos para cubrir la nostalgia que todavía le visitaba frecuentemente el alma. El transatlántico que transportaba a Candy estaba a un par de horas de arribar al puerto de Southampton, donde ella estaba segura que Albert ya la estaría esperando. Ardía en deseos de abrazarlo. El ahora mayor jerarca de los Andry llevaba ya poco más de 6 meses viviendo en Gran Bretaña, y a Candy ese tiempo sin verlo le parecía casi una eternidad, aunque sabía que él estaba muy ocupado concretando la fusión de varias empresas de los Andry con sólidos consorcios de Inglaterra y Escocia. De esa enorme fusión empresarial resultaría una gran compañía transnacional que favorecería aún más el intercambio comercial entre el viejo y el nuevo mundo, cosa en la que Albert estaba particularmente interesado, pues le permitiría viajar frecuentemente como tanto disfrutaba hacer. Impaciente por llegar, señorita Candy, George Johnson, el siempre fiel secretario particular de Albert, era quien por segunda vez había sido comisionado para acompañar a Candy a través del Océano Atlántico, desde Norteamérica hasta Inglaterra. A pesar de que era un hombre parsimonioso y reservado, George tomó la encomienda con mucho gusto porque la protegida de William Andry era una mujer divertida, fuerte y generosa, con la que daba gusto pasar el tiempo. Era como un soplo de aire fresco, y George la apreciaba sinceramente después de ser testigo de la gran cantidad de golpes que le había dado la vida y de los cuales ella había sabido recuperarse una y otra vez sin perder esa bella sonrisa. La misma sonrisa que ahora lucía expectante por su arribo al puerto. «Estoy muy impaciente, George», le respondió Candy, sosteniendo su gorro de invierno bajo el empuje del viento. «Albert ya debe estar ahí, y no me gusta hacerlo esperar. Sería agradable que estos barcos fueran un poco más puntuales». «Cada vez lo son más, señorita. Pero en alta mar siempre hay situaciones que retrasan un poco la travesía», apuntó George. «Recuerde que anoche hubo mucha bruma». «Mucha bruma», suspiró Candy. Sí, había habido mucha niebla, tanta que el sonido grave e incesante de la sirena hizo que Candy abandonara su camarote para salir al mar en medio de un viento gélido, como si estuviera siendo llamada por oleadas de nostalgia. Se había apoyado en la barandilla y por unos instantes fue como si el velo de la niebla se abriera para desplegar ante sus ojos las imágenes que todavía guardaba en su corazón. Casi había podido verlo a él otra vez, con el inolvidable agua marina de sus ojos perdido en el horizonte, llorando silenciosas lágrimas de amargura y dolor. Aunque después de ese primer encuentro,
él había desplegado los más eficientes métodos de defensa de su corazón, como siempre, y había minimizado el incidente riéndose de ella de paso. El recuerdo de aquella noche brumosa seguía indeleble en el corazón de Candy a pesar de que ya había pasado tanto tiempo. Ella pensó que si hubiera sabido lo que le deparaba el destino, habría disfrutado cada uno de los segundos que la vida le regaló a su lado. Pero ahora Candy recordó que dentro de 2 semanas sería la noche de Año Nuevo, y al menos estaba agradecida de que no la pasaría en alta mar, trayéndole aún más recuerdos vanos. No era bueno añorar cosas imposibles. Le sugiero que prepare su equipaje, señorita Candy, le dijo George solícito, sacándola de sus pensamientos después de un momento, haciendo uso de su vasta experiencia en viajes transatlánticos. Realmente no creo que el resto del viaje dure más de 1 hora. Cuando arribemos a puerto, iré a buscarla a su camarote con un botones para que nos ayude a desembarcar. Y haciendo una ligera reverencia, la dejó sobre la cubierta, yéndose él a hacer lo propio. Candy asintió y luego volvió a concentrar su mirada en el horizonte, pero ahora estaba cargada de recuerdos. Intentó distraerse imaginando que seguramente el equipaje de George consistía en una larga sucesión de trajes negros, todos iguales, con también blancas e indistinguibles e impolutas camisas a juego. Intentó sonreír para sus adentros al imaginar a George negándose a empacar prenda alguna hasta que encontrara la camisa exacta de cada traje, ensayando concienzudamente 1001 combinaciones, todas iguales. Pero no logró que ese pensamiento le resultara divertido. Una persistente melancolía le llenaba el pecho. El color del cielo borrascoso del horizonte, allá sobre Inglaterra, le recordaba demasiado al color de los ojos de alguien. Poco más de 1 hora después, fue el color azul cobalto de unos ojos chispeantes de alegría los que le dieron la bienvenida. En cuanto pisó tierra frente a él, William Albert Andry corrió a levantarla en un abrazo, realmente feliz por verla. Los rubios cabellos de ambos se despeinaron al viento, mientras que George los observaba enternecido por el cariño que se mostraban y pacientemente esperaba a que terminaran de expresar la emoción de su reencuentro para hasta entonces acercarse y saludar él mismo. Después se alejó para dar instrucciones al chofer que los transportaría desde Southampton hasta Londres. Albert le ofreció su brazo a Candy y ambos empezaron a caminar tras George, rumbo a la salida del muelle. «Te ves preciosa, Candy. El viaje te ha sentado muy bien», le dijo Albert galantemente, observando sus mejillas encendidas por la caricia del aire frío del puerto. «Albert, tú siempre has sido tan amable», rió ella, no sabiendo si creerle. «Pero creo que has dejado de verme tanto tiempo que ya no recuerdas que siempre he sido así de bella», bromeó Candy, y luego sugirió una traviesa malicia. «O más bien, yo he hechizado tus ojos porque has estado mucho tiempo lejos y te he extrañado demasiado». «Igual que yo a ti, pequeña». Albert tomó firmemente su mano enguantada e hizo que ella lo mirara a los ojos. «Aunque creo que ahora viajaré más que nunca». «Sí, lo sé». La mirada de Candy se enterneció. «La estrategia de mudarme a Chicago para estar más tiempo juntos ha sido un completo desastre». El automóvil que los llevaría a Londres era un elegante vehículo de doble cabina, en donde George y el chofer discutían enfrente el horario del resto del día para William Andry, mientras él y Candy viajaban sentados en la parte de atrás, más privada. Candy observaba a través de la ventanilla el vibrante verde de la campiña inglesa entre restos de nieve, a lo lejos adivinándose los extensos campos de lavanda que seguramente florecerían la siguiente primavera. Ella esperaba fervientemente poder ser testigo de semejante espectáculo, pues para esas fechas todavía estaría en vigencia el periodo de ausencia que había pedido por 6 meses en el Hospital St. John, y el cual estaba muy segura que había conseguido sin problema alguno por la intermediación de William Albert Andry. A pesar de que ella estaba tan concentrada admirando el paisaje, la voz de Albert no le produjo sobresalto alguno cuando le dijo repentinamente: «Prometo que te escribiré más seguido, pequeña». «No te preocupes por mí, Albert. Me encanta verte tan dichoso, y estoy realmente contenta por ti. Sabes que nada cambiará entre nosotros, ¿verdad, Candy?». Ella se volvió a verlo enternecido. Agradecía mucho que Albert se preocupara por ella,
como siempre lo hacía, pero quería decirle que ahora ya era una mujer adulta y que todo por lo que había pasado en su vida le había enseñado a saber cómo cuidarse, que siempre le agradecería su cariño y protección, pero que ahora era tiempo de que pensara en sí mismo. Nada puede cambiar entre nosotros, Bert. Nada cambia entre hermanos. Ahora fue Candy quien lo tomó de las manos mientras en sus ojos se reflejaba toda su gratitud y su genuina felicidad por él. Le guiñó un ojo traviesa. ¿Cómo es que se dice? Ah, sí. No es que pierda un hermano, sino que gana una hermana. Él sonrió agradecido. Jane arde en deseos de conocerte. Le he hablado mucho de ti. Sé que la amarás. Porque William Albert Andry estaba comprometido para casarse dentro de 6 meses en Londres, con la aristocrática y muy distinguida señorita Jane Stockwell, Lady Jane Stockwell. Tu prometida y yo hemos estado intercambiando cartas, le informó Candy. Presiento que volteará tu mundo de cabeza, Albert. Jane es una mujer maravillosa. Él sonrió con franqueza mientras el rostro se le iluminó de recuerdos. Siempre he querido y admirado a las mujeres valientes, pequeña. Desde el temple de una dama que tuvo el coraje suficiente para luchar por casarse con el amor de su vida, dijo él recordando con profundo cariño a su hermana Rosemary, hasta el valor de una animosa chiquilla que logró sonreír justo después de llorar sus primeras lágrimas de dolor que le brotaban desde el corazón. Albert le apretó aún más las manos, mientras Candy le sonreía a su vez, recordando la forma en que se conocieron. He tenido la suerte de conocer a las mujeres más valientes y hermosas, y tengo más suerte aún porque voy a casarme con una de ellas. Disfruta la felicidad que tienes ahora. Nadie la merece más que tú. Candy se acercó y le dio un beso suave en la mejilla. Luego dejó caer las manos sobre su regazo y se acomodó mejor en el asiento para verlo a la cara mientras hablaban. Y ahora cuéntamelo todo, porque seguramente tienes mucho trabajo para mí. Bueno. Albert miró por un segundo hacia el frente, un poco resignado ante la avalancha de acontecimientos que se le venían encima. No hubo forma de librarse del protocolo, así que eso será inevitable. Como su familia pertenece a la Orden de los Caballeros de Bath, ella siempre soñó con casarse en la abadía de Westminster, y así lo haremos. ¿Caballeros de Bath? Pensé que era la hermana de un conde. Sí, es hermana de Lord Ethan Stockwell, conde de Stonehurst y caballero de Bath. Es increíble la cantidad de títulos que colecciona esta gente. Rió Albert por lo bajo al decirlo, y cuando Candy pensó que no podía estar más de acuerdo, ella sí lanzó una carcajada cantarina al aire que Albert no tardó en imitar. Delante de ellos, el chofer y George se volvieron a verlos un poco intrigados por sus risas, pero después de unos instantes continuaron con sus asuntos, estando ya acostumbrados a verlos reír de aquella manera. Sin embargo, al cabo de unos segundos la risa de Candy se detuvo. No podía ser que ahora cada asunto relacionado con Inglaterra le recordara a él. Debo confesarte que me sorprendió mucho que Jane pertenezca a la aristocracia inglesa, le dijo entonces ella. Sobre todo porque sé cuánto evitas y te incomodan esos ambientes llenos de protocolo. Albert encogió los hombros pensando en que no podía estar más de acuerdo con su protegida. Tienes razón, ha sido toda una sorpresa incluso para mí. Y sobre la forma de cómo nos conocimos, debes preguntarle a Patty, porque ella fue quien nos presentó. Sin embargo, doy gracias al cielo por haber dejado a un lado todos mis prejuicios aquella noche. Porque simplemente no puedo concebir la idea de no haberla conocido, Candy. Ya no imagino mi vida sin ella. Esa es la mejor razón del mundo para casarse, Albert. Y esa es la razón por la que estoy dispuesto a pasar por toda la locura y ceremoniales de nuestro enlace. Y aquí es a donde entras tú, Candy. Ya ves que la tía Elroy no está bien de salud y no vendrá hasta la boda. Así que quisiera pedirte que seas tú la representante de nuestra familia durante los preparativos. Ella abrió mucho los ojos, asombrada por esa petición. Pero Albert, tú sabes que eso no es algo que yo haga precisamente bien. De hecho, muchas de esas cosas me parecen una pérdida de tiempo. Dijo ella, y por un segundo pensó que ese tipo de encomienda le vendría como anillo al dedo a alguien con la elegancia de su amiga Annie Britter.
e incluso a su muy querido primo Archibald Congreve, pero no a ella. Nadie más que tú tiene mi confianza absoluta, y espero que seas una voz de mesura en todos los preparativos, aunque debo pedirte que respetes y apoyes todas las decisiones de Jane. Es todo lo que te pido. Albert, ¿lo harás? ¿Me acompañarás en esto? Y aunque a Candy no le agradaba mucho la idea de inmiscuirse en asuntos de bailes, banquetes y vestidos, esta era una de las pocas cosas en la vida que Albert le pedía. Si para ayudarlo tenía que pasar largas horas de aburrimiento pretendiendo entusiasmo por decoraciones y atuendos, era lo menos que podía hacer por ese hombre que le había dado tanto. Lo consideraría una especie de juego. Claro que sí, Bert, lo haré. No quiero que te sientas obligada tampoco, Candy. Y no es así. ¿Cómo podría no sentirme afortunada cuando me pides ser parte del evento más importante de tu vida? Tendrás que perdonar muchos de los errores que seguramente cometeré, pero allí estaré planeándolo todo al lado de Jane. Él tomó su mano enguantada y se la llevó a los labios. Gracias, pequeña. No sabes lo importante que es para mí y cuánto te lo agradezco. Ella se sonrojó por un momento, como siempre lo hacía ante sus galanterías. Por cierto, hay un detalle más, mencionó de pronto Albert. Dime. La noche de Año Nuevo, la familia Stockwell acostumbra a dar una pequeña recepción, a la que invitan a su familia y los amigos más cercanos. Desde luego tú y yo estamos invitados. De pronto el tono de Albert se había tornado muy suave y cuidadoso, como si no estuviera completamente seguro de lo que iba a decir. Solo que antes debes de saber que uno de los invitados, amigo del hermano de Jane, es alguien a quien tú y yo conocemos. Candy no dijo nada, solo se quedó interrogando a Albert con la mirada. Es el duque de Granchester, le explicó él excesivamente conciso. Ella lanzó un suspiro aliviada. Por un segundo, su mente le jugó una mala pasada y pensó que se trataba de otra persona. Pero después de unos instantes, repasó las palabras de Albert en la memoria. Él había dicho, alguien a quien tú y yo conocemos. ¿Cuándo conociste a Richard Granchester?, le preguntó sorprendida. No me refiero a él, Candy. Richard Granchester, el antiguo duque, murió, dijo Albert cautelosamente, esperando que la noticia no fuera demasiado inquietante para ella. Su hijo heredó el ducado. Repentinamente Candy se puso tan pálida como el color de su vestido. ¿Su hijo? ¿Estás hablando de Terry? Albert suspiró derrotado. Debió suponer que ella lo adivinaría enseguida, porque a pesar del tiempo y de todo lo que había pasado, nadie mejor que él sabía lo que ese chico había significado para su pequeña. Así que sin más preámbulos, Albert insistió. Sí, Candy. Terrence es el nuevo duque de Granchester. La casa que Albert Andre había alquilado para su estancia en Londres no era muy grande, pero contaba con todas las comodidades de la época. Estaba situada en Towson Square, muy cerca del Támesis, hasta donde llegaba la brisa cargada con el olor fresco del agua del río. Tenía un pequeño jardín interior cubierto con vitrales de invernadero que le daban una temperatura muy acogedora aún a pesar de que era pleno invierno. Y ese fue el sitio que inmediatamente Candy prefirió de toda la casa. Cuando llegaron al lugar, era en ese jardincito donde a Candy ya le esperaba su amiga de la juventud, la ahora menos regordeta Patricia O'Brien, con un entusiasmo desbordante por reencontrarse con aquella amiga que le era tan querida y a la que le debía tanto. En cuanto Candy vio a Patty allí, parada bajo el techo de cristal del invernadero, con su cabello castaño corto a la nueva usanza, su vestido azul y sus gafas de carey, la rubia corrió a darle un abrazo largo y sincero. Para ella, el encuentro entre ambas también había sido largamente esperado. «Patty, qué alegría me da verte. Tenemos mucho de qué hablar», sonrió Candy mientras la abrazaba. «Candy, tanto tiempo sin vernos. Realmente te he extrañado, y las cartas no son lo mismo». «No, no lo son», concedió la chica rubia sin que se le borrara la sonrisa de los labios. «Ahora podrás decírmelo todo, y yo podré contarte tanto, Patty. No te imaginas lo que hago ahora, Candy», rió Patty para sus adentros.
Albert, quien venía detrás de Candy, se alegró mucho de ver aquel encuentro. Desde que había llegado a Londres hacía poco más de 6 meses, una de sus primeras acciones había sido ir a visitar a la señorita Patricia O'Brien, antigua amiga suya y quien había sido novia de su muy querido sobrino Alistair Congreve, fallecido en un combate aéreo en los cielos de Francia durante la Gran Guerra. Patty y su familia había regresado a Londres al finalizar el conflicto bélico con la intención de que el padre de Patty retomara sus exitosas actividades comerciales, a las que ahora añadía la incursión en la naciente industria automotriz que se había desarrollado vigorosamente en Gran Bretaña. Patty y Albert se habían reencontrado con mucho cariño y habían pasado algunas tardes juntos hablando de Steer, ya que todavía era el tema favorito de conversación de Patty. Pero en esta ocasión era su pupila quien le preocupaba a Albert. Después de que le reveló el asunto de Terry Granchester, Candy solo hizo un par de preguntas para enterarse si ellos ya se habían visto, y luego se sumió en un silencio nada característico de ella durante el resto del trayecto. Sin embargo, el reencuentro con Patty nuevamente había dibujado una radiante sonrisa en el rostro de su protegida, y Albert se sintió aliviado al verla de mejor humor. Presintiendo que la presencia de Patty le haría mucho bien, se disculpó un momento para dejarlas conversar a solas. «Debo atender a algunos asuntos con George», les informó y antes de retirarse agregó: «Candy, más tarde te mostraré la casa. Patty, nos daría mucho gusto si decides acompañarnos a comer». Una vez que las dos chicas se quedaron a solas, tomaron asiento sobre una de las bancas del patio. «Amiga, estás tan linda», le sonrió Patty mirándola con cariño. «Tu cabello es tan largo ahora. No nos habíamos visto desde mi fiesta de compromiso». La rubia completó la frase después de unos segundos bajando la vista. «Bueno, desde entonces». Candy continuó con los ojos en el suelo, recordando la forma terrible en que se había equivocado en el pasado. «No sabes las ganas que tengo de platicarte lo que hago ahora», continuó Patty diciendo para minimizar el tema y que Candy lo olvidara. «Te he contado un poco en mis cartas, pero no te he dicho realmente lo interesante. Entonces cuéntame, Patty. De verdad estoy muy intrigada, y bien sabes que la paciencia no es una de mis virtudes», le guiñó Candy. «¿Sabes? Empecé a meterme un poco en el mundo del periodismo», empezó a explicarle Patty. «Escribo pequeños reportajes sobre la sociedad actual para el Morning Advertiser, pero a medida que iba escribiendo esos pequeños reportajes, iba creciendo en mí una enorme necesidad de contar más. ¿Sabes? Como cosas más importantes. Leí algunas de tus columnas y me parecen estupendas, Patty. Muchas gracias». Patty apenas aceptó el cumplido. «Pero siento que hay más, mucho más allá afuera, así que lo hablé con mi editor y negocié que por cada 10 aburridos artículos sobre modas y bailes, ahora él me permite escribir un reportaje de periodismo encubierto». La rubia parpadeó sin entender. «¿Periodismo encubierto? Oh, Candy, jamás lo habría logrado sin ti. De verdad, tú me enseñaste todo lo valiente que puedo llegar a ser». Patty la tomó de las manos muy emocionada. «Periodismo encubierto significa que por un breve tiempo finjo ser otra persona y me mezclo en el ambiente que quiero investigar». «¡Patty!». Candy casi saltó muy sorprendida. «Entonces, eres como una espía». La chica de las gafas soltó una risita. «Dios, no podría tanto. Solo digamos que hago periodismo desde primera fila. ¿Puedes creerlo?». «Tienes razón, apenas si puedo creerlo», concedió Candy sin salir de su asombro. «Pero, Patty, ¿acaso eso no es muy peligroso?». «No, al menos hasta ahora no lo ha sido», desestimó la chica con ojos resplandecientes. «Mi primer reportaje fue sobre un club literario de mujeres. ¿Puedes creerlo? Buscan cómo conseguir más reconocimiento y mejores pagos por sus historias. Así conocí a Jane». «¿A Jane?». «Claro que a Jane, pero esa historia te la contaré más tarde, con Albert presente. A él le gusta mucho escucharla». Mi segundo reportaje encubierto fue sobre las asambleas que se hacen para ampliar el derecho de voto para nosotras las mujeres, y me mezclé con algunos grupos sufragistas. Eso sí que fue emocionante. Si hubieras visto lo legítimo de su lucha, Candy, estoy segura de que también alzarías tu voz para apoyarlas.
Yo no soy tan elocuente ni soy capaz de escribir como tú, Patty. Pero eres valiente y muy bondadosa. No en balde por eso escogiste tu profesión, le recordó Patty. Yo no soy tan valiente ni tan bondadosa como tú, pero me doy cuenta de que la forma en que yo puedo ayudar es detectando y denunciando estos y otros problemas para que la gente generosa como tú pueda hacer algo para ayudar. Dar a conocer las injusticias para que lleguen a oídos de gente que sea capaz de cambiar las cosas. Supongo que ese es el rol que finalmente escogí en la vida, porque soy buena observadora y se me da bien pasar desapercibida. La mirada de Patty brilló tras sus gafas de carey. Y ya tengo planeado otro nuevo objetivo. Creo que me estoy acostumbrando a estas subidas de emoción. Ahora sí Candy se puso de pie mirando a Patty, incrédula, con los ojos abiertos como platos. No podía ser que esta chica fuera la misma que alguna vez consideró que tenía un carácter tan débil. ¿Quién eres tú y qué has hecho con mi amiga?, exclamó, pero Patty la miró enternecida. De verdad, Candy, jamás lo habría hecho sin ti, y sin el ejemplo de Steer, quien me enseñó que no podemos cerrar los ojos ante las injusticias y pretender que no existen. Es en honor a él por quien hago todo esto. Y ante la revelación de sus motivos, la mirada de Candy se enterneció también. Oh, Patty, todavía lo extrañas mucho, ¿verdad? La aludida sonrió, pretendiendo que saliera una sonrisa valiente. Pienso en él cada día, Candy. Entonces Candy nuevamente se sentó a su lado y le dio un gran abrazo con la intención de reconfortarla. Yo también pienso mucho en él y en Anthony, pero aunque siempre los recordemos y los querremos, he aprendido que tenemos que seguir adelante para que ellos puedan continuar viviendo en nuestros corazones. Aunque nadie más que yo te entiende perfectamente y admiro lo mucho que haces por la memoria de Steer, no te olvides de ti misma y de que tienes toda una vida por delante, querida amiga. Sí, supongo. Y que eres muy valiente y hermosa, y de ninguna forma pasas desapercibida. No lo olvides nunca, Patricia O'Brien. La turbación de Patty era evidente, porque seguramente ella misma no creía hacer ninguna de esas cosas enlistadas. Bueno, ya basta de hablar de mí. Por cierto, ¿no vendrá Archie? Tengo muchas ganas de verlo. Sí lo hará, pero él vendrá dentro de unos 4 o 5 meses junto con la tía abuela. Ella no se ha sentido muy bien y por eso no pudo venir con George y conmigo. De hecho, yo vengo para acompañar a Albert durante la fiesta de compromiso y el resto de los Andry estarán aquí para la boda. ¿Vendrá Annie? Deseo tanto abrazarla a ella también, Candy. Me temo que no, reveló Candy con algo de tristeza y resignación. La señora Britter no dará su permiso para que viaje con Archie hasta que estén casados. ¿Qué remedio? Tendré que conformarme con escribirle entonces. En ese momento, Albert regresó, pareciendo un poco más descansado al despachar los asuntos pendientes. Estaba muy contento de disponer la tarde libre para pasarlo con las 2 bellas damas que todavía charlaban en el jardín. Señoritas, espero que les haya alcanzado el tiempo para ponerse al día. Si gustan acompañarme, ya han puesto la mesa y podemos pasar a almorzar. Patty y Candy tomaron el brazo de Albert, una de cada lado, mientras dejaban el invernadero. «Qué bien, porque me muero de hambre», dijo Candy juguetona. «Y también porque es precisamente cuando Patty prometió que me va a platicar la anécdota de cómo conociste a Jane». «Oh sí, me encanta oírla», confirmó entonces Albert con una sonrisa y las chicas rieron traviesas ante su rubor. Sin embargo, aunque Candy exhibía la más plena de sus sonrisas, su felicidad exterior no era más que una máscara muy bien construida para ocultar su perturbación. Realmente lo hacía como una forma de acallar el dolor sordo que sentían hacerle en el pecho. Aunque había fingido lo contrario, no había olvidado ni por un segundo que Terry estaba en Inglaterra, porque él ya no estaba en América y había dejado de actuar. ¿Qué había pasado durante todo este tiempo? ¿Cómo es que finalmente era un duque si su camino lo había llevado antes tan lejos de esto? Desde su llegada, Candy no podía apartar de su mente ni por un segundo el recuerdo de aquel antiguo amor de colegio, destrozado e imposible, al que Terry le había dado la espalda, y que precisamente con ese abrazo por la espalda se había encargado de herirla de muerte. Mientras intentaba sonreír como si nada pasara, Candy se regañó por estar pensando en él. Ella debió haberlo sabido, que este viaje iba a sacudirle completamente el alma, porque desde que se enteró que volvería a Inglaterra, cada bocanada de aire que estaba entrando a su pecho venía cargado con miles de recuerdos de Terry Granchester.
Al otro día, Albert llevó a Candy a conocer a Lady Jane Stockwell, su prometida. La mansión del conde de Stonehurst, donde vivía al lado de su hermano, era un lugar realmente espectacular, con unas dimensiones colosales en el área suburbana de Londres, en la zona de Buckinghamshire, rodeado de enormes jardines sin fin y decorado con la muy particular simetría inglesa. A Candy le recordó mucho la mansión Andry que acababa de dejar atrás en Chicago, aunque este lugar era más del doble de grande y el aspecto de este gran palacio era de alguna forma más señorial. Parecía tener un halo de dignidad que le profería su antigüedad. Mientras Candy observaba la gran cantidad de ventanas y habitaciones que parecía tener aquel lugar, se preguntó si realmente había alguien en este mundo que pudiera usarlas todas, o si tal vez la finalidad de crear toda aquella estructura de torres y almenas era simplemente para lograr un castillo tan bello, resplandeciente con su color calizo bajo el sol de media mañana. En la entrada de la enorme mansión, los recibió de forma muy amable un ceremonioso mayordomo, vestido con una elegante levita oscura y unos impecables guantes blancos. Bienvenidos nuevamente a Stonehurst Hall, señor Andry. Muchas gracias, Crawford. Lady Jane nos espera. Y con total comedimiento, Crawford los condujo hacia la salita de recepción, donde efectivamente una hermosa mujer con una larga cabellera de un castaño muy claro y unos expresivos ojos verdes ya los esperaba en medio de la sala de recepción, con una sonrisa llena de impaciencia. La joven casi no podía contener su alegría cuando despidió a Crawford después de agradecerle el acompañar a sus visitantes, e inmediatamente se acercó a la recién llegada tomándola de ambas manos. «Ansiaba tanto conocerte, querida Candy», le dijo la prometida de Albert muy emocionada. Su voz era muy dulce pero firme. «¿Puedo llamarte así?» «Claro, como usted lo desee, Lady Jane», concedió Candy sonriendo una vez. «Por favor, dejemos a un lado las formalidades. Solo Jane. Además de lo que nos hemos escrito, Albert me ha hablado tanto de ti que siento como si nos conociéramos desde hace tiempo». Efectivamente, ambas ya habían intercambiado un par de cartas y aunque sobre el papel ya habían dejado al lado las formalidades, Candy había supuesto que ahora en su presencia era más apropiado usar la ceremoniosa educación que le había enseñado la tía abuela Elroy. Sin embargo, en su mente, Candy agradeció infinitamente dejar el protocolo de lado. La mayoría de aquellas reglas de etiqueta le parecían realmente absurdas, y aún más entre las personas que le eran más queridas. «Y espero que nos conozcamos todavía mejor, Jane. Tendremos mucho que planear. No sé si alegrarme o preocuparme por eso». Sonrió Albert de forma radiante. Con la misma emoción se acercó a Jane y la saludó con un suave beso en la mejilla. Pero para Candy, que lo conocía tan bien, no pasó desapercibida la forma tan íntima en que él la tomó por la cintura para acercarla un poco más de lo que la sola cortesía permitía. Y Candy no pudo menos que sonreír realmente, encantada de ver a Albert tan feliz. Era muy bueno sentirse tan contenta por un amigo en medio de tantas emociones turbulentas. Jane los condujo a una salita contigua que parecía un solarium, con cremosas paredes en blanco y empapelado azul, donde había una doncella sirviendo el té. Con la taza humeante entre sus manos, Candy se sentó frente a Albert y Jane, quienes de forma muy natural se sentaron juntos. «¿Y qué tal estuvo tu viaje, Candy?», le preguntó Jane una vez que la servidumbre se retiró. «Estuvo estupendo», respondió la aludida. «Solo sufrimos un ligero retraso, pero por lo demás todo estuvo perfecto». «No sabes cuánto te envidio. Yo jamás he viajado en un transatlántico», dijo entonces Jane en una extraña revelación. «Cruzar el océano debe ser toda una emocionante aventura. Dicen que América es preciosa». «Claro que lo es», aceptó Candy con una sonrisa ensoñadora al recordar con nostalgia los prados del hogar de Pony que la vio crecer. «Tengo muchos deseos de ir allá», continuó diciendo Jane con vehemencia, «a esa tierra nueva y pujante llena de libertades, que será tu hogar», terminó por decir Albert. Jane sonrió, realmente emocionada. De pronto tomó la mano de Albert y la radiante sonrisa se volvió toda para él. «Sí, Bert». Y ya con eso todo estaba dicho. Para Candy, esa era la mayor prueba de intimidad que podía tener Albert con alguien. Y aunque indudablemente ella se sentía muy feliz por su amigo y hermano,
Una pequeñísima parte de su ser se lamentó de ya no ser la única depositaria de ese gesto de cariño. Ni siquiera lo había pensado antes, pero se dio cuenta de que su vida también cambiaría con el matrimonio de Albert. Por un segundo, Jane se turbó por lo que consideró una descortesía al concentrarse únicamente en su prometido, y volvió a mirar a Candy con una mirada de excusa. ¿Y qué te ha parecido Inglaterra, Candy? ¿Es como la esperabas? Sí, aunque yo ya había estado antes en Londres. Estudié aquí en el año de 1913, en el Real Colegio San Pablo, completó Albert. ¿Recuerdas que lo habíamos comentado, Jane? Ah, sí, asintió su prometida, que fue al mismo tiempo que el duque de Granchester. Esas palabras eran lo último que Candy esperaba escuchar de Jane, y menos dichas con tanta naturalidad. De repente, su mano tembló e hizo vibrar peligrosamente su taza sobre el platillo de porcelana, pero nada pasó, y la rubia agradeció al cielo que su enorme sorpresa no le hubiera hecho cometer un accidente. De pronto, Terry parecía estar tan presente en el ambiente como no lo había estado en más de los últimos 5 años. Por cierto, continuó diciendo Jane totalmente ajena al accidente, aunque Albert sí se dio cuenta de la reacción de su protegida. Si no les molesta, me encantaría que Candy conociera a Ethan, mi hermano. Le pedí que pasara por aquí a media mañana. Claro que no me molesta, al contrario, me encantará, respondió Candy tratando de recuperar la compostura. Y justo aquí viene él, tan puntual como siempre, anunció entonces Jane, dándose cuenta de que un caballero entraba al solarium. Todos se pusieron de pie y Albert se adelantó para recibir al conde de Stonehurst con un efusivo apretón de manos. Al verlo, Candy observó sorprendida a Ethan Stockwell. No sabía la razón, pero se había imaginado que era una persona mucho mayor comparada con el hombre que ahora entraba al solarium. El conde era un hombre alto y atlético, con el color de cabello en un tono similar al de Jane y unos encantadores ojos color miel, tan grandes y agradables como su sonrisa y su firme andar. Candy adivinó que no tendría más de 24 o 25 años. El conde saludó a Albert con el mismo entusiasmo, y luego se acercó a su hermana para saludarla a su vez con un beso en la mejilla. Sin embargo, fue Albert quien se adelantó para presentárselo a Candy. Ethan, te presento a la señorita Candice White Andry, mi protegida y hermana, dijo el patriarca con orgullo. Candy, este es Lord Ethan Stockwell, conde de Stonehurst. Es un placer conocerlo, milord. Candy hizo una ligera reverencia. El placer es mío, señorita Andry, respondió Ethan a su vez, tomando la mano de Candy para llevársela a los labios con toda propiedad. Y disculpe mi atrevimiento si le digo que los rumores de su belleza no fueron infundados. Jane soltó una risita y Candy no pudo evitar ruborizarse. Este es el galante de mi hermanito, intervino la dama con cierto aire de orgullo, aunque luego insistió. Pero todos nos dejaremos de formalismos, porque pronto seremos familia. ¿Me permite entonces llamarla Candice? Y le suplico me llame Ethan. Desde luego, Ethan, aceptó ella. Un placer, Candy, le sonrió él. Todos tomaron asiento frente a los ventanales del solarium y charlaron animadamente durante un buen rato sobre el viaje de Candy, hasta que la conversación derivó hacia los múltiples y frecuentes viajes de Albert, quien empezó a describir con sumo detalle los lugares que visitó, mientras Jane lo observaba con los ojos llenos de orgullo y admiración, aunque trataba de que su hermano no se diera cuenta. En algún momento de la conversación, Ethan de pronto recordó algo que quería consultar con aquel viajero empedernido que pronto sería su cuñado. Por cierto, William, me gustaría que me acompañaras a las cuadras para mostrarte el caballo árabe que te comenté. Albert asintió. Por supuesto, revisemos primero su salud. Ambos caballeros se pusieron de pie y después de disculparse por un momento, se retiraron a ocuparse de su asunto. Las dos damas se quedaron a solas y después de dar un nuevo sorbo a su taza de té, Candy continuó con la conversación abordando un tema que le pareció más apropiado ahora que el conde de Stonehurst se había retirado. Albert me contó que deseabas escribir, Jane, precisamente sobre viajes. Sí, he viajado tanto, aunque solo con mi imaginación, aclaró Jane. Nunca he salido de la isla, pero cuando era adolescente, mi padre me regaló un enorme globo terráqueo tallado en madera que todavía es el protagonista absoluto de mi habitación.
Leía una y otra vez el Atlas del Mundo y corría a la superficie del mío propio para ver dónde estaban todos esos lugares descritos, tan lejanos e interesantes que me surgían muy vívidos en la mente y casi me sentía allí. Cuando pasaba mis manos por el mundo, sintiendo los ligeros relieves del globo terrestre bajo mis dedos, sentía que escalaba montañas. Los ojos de Jane vibraban de emoción. Albert es tan parecido a mí en eso, fue lo primero que me gustó de él. Y de pronto, un rubor casi imperceptible tiñó sus mejillas. Aunque bueno, eso no fue lo primero, sino lo segundo. Corrigió la dama traviesa. Candy le sonrió con complicidad. ¿Y entonces qué fue lo primero? Su sonrisa. Tiene la sonrisa más hermosa que he visto jamás. Candy admiró fuertemente la vehemencia y el cariño con el que Jane se refería a su prometido. Evidentemente, ambos estaban profundamente enamorados el uno del otro. Sí, es cierto. Albert tiene una sonrisa preciosa, coincidió Candy. ¿Te dijo que nos conocimos de niños? Aunque entonces él ya era un jovencito. Me contó toda la historia entre ustedes, Candy. Espero que no te moleste. Por supuesto que no, en lo absoluto. Creo que es la mejor manera en que se puede explicar el enorme cariño que nos tenemos aún sin ser familia de sangre. Me dijo que creíste que era un príncipe. Candy rió con el alma cálida por aquellos recuerdos. Oh sí, por supuesto, jamás había visto a alguien como él, y en cierta forma sigue siendo único para mí, reveló Candy todavía con ensoñación, aunque luego agregó con la intención de tranquilizar a Jane. Desde entonces, Albert no solo ha sido mi tutor y protector, sino que realmente lo considero el hermano que nunca tuve. ¿Sabes, Candy? Debo agradecerte que en todo el tiempo que han estado juntos no te hayas enamorado de él. Sonrió Jane una vez, entendiendo el gran afecto que había entre ellos. Te confieso que al principio, cuando Albert me hablaba de ti con tantísimo cariño, me ponía un poco celosa. Al oír la tan inesperada confesión, Candy no pudo evitarlo y soltó una abierta carcajada ante la sinceridad de Jane. Le agradaba mucho que ella fuera así de directa. Oh, Jane, fue difícil no enamorarme de él, bromeó Candy con un guiño. Pero sucede que yo conocí otra sonrisa aún más hermosa. Quiso terminar de decir, aunque se guardó el comentario, regañándose por permitirse la inutilidad de esos recuerdos que le borraron de pronto su propia sonrisa. No obstante, eso la llevó a recordar lo que Jane había mencionado justo antes de que Ethan entrara al solarium, y se quedó con aquel asunto dándole vueltas por su mente. Fue por lo mismo que, unos segundos después, sin venir a cuento y para su propia sorpresa, Candy lanzó intempestivamente la pregunta que tenía como atravesada en la garganta desde que llegó a Londres. No pudo ser más paciente. Dime, Jane, ¿tú conoces al duque de Granchester? Jane se sorprendió un poco por el cambio abrupto de tema, pero inmediatamente recuperó el hilo de la conversación. ¿A Terrence? Claro que sí, respondió la dama con gran naturalidad, y por alguna extraña razón escuchar el nombre de Terry en los labios de otra persona con tanta familiaridad le dio a Candy una curiosa sensación de anticipación en la boca del estómago. Hasta entonces se dio cuenta de qué tan grande era su deseo de saber qué había pasado con él en todos estos años. Conocí al anterior duque solo de saludo, pero Terrence es un buen amigo de la familia. De hecho, Ethan y él son los mejores amigos. ¿Ethan y él? Así es, acostumbran reunirse en el hípico con frecuencia. Ambos son estupendos jinetes, y Terrence cría los mejores caballos de toda Inglaterra. Candy se quedó atónita al escuchar de Terry como alguien tan presente, y al parecer tan cercano, cuando ella ya le había dicho adiós en su corazón desde hacía tanto tiempo atrás. ¿Cómo era posible que ese capítulo se estuviera abriendo nuevamente en su vida, fruto de tan extraordinarias coincidencias? ¿Y hay una duquesa?, preguntó finalmente Candy sosteniendo el aliento. Sí la hay, respondió Jane, y la rubia palideció por un segundo. Es la duquesa Sofía, viuda de Granchester, su madrastra. Los hombros de Candy se relajaron y bajó la vista, preguntándose por qué esa respuesta la aliviaba tanto. Recuerdo que no se llevaba nada bien con ella, musitó Candy un poco más repuesta. Y sospecho que tienes razón. Sin embargo, aparte de eso, es poco más lo que puedo decirte de él. Granchester es muy reservado y distante, aunque puede ser muy agradable si se lo propone. Realmente es muy poco lo que sabemos de él. Es un hombre enigmático.
Candy levantó la vista interrogante. Y bueno, ya sabes lo que sucede alrededor de las personas que son tan privadas. Se cuentan muchas historias sobre él. Dicen cosas absurdas como que fue actor en América, que voló solo atravesando el Atlántico, cuentan que fue a la Gran Guerra como un espía, exageraciones como esas. Candy suspiró preguntándose cuánto de todo aquello era verdad. Al menos ella sabía que sí era cierto lo de la actuación, y eso la llevó a recordar su parentesco con la famosísima Eleanor Baker. Se preguntó si eso era algo que ya se sabía en su círculo aristocrático. ¿Y cómo llegó a ser duque?, preguntó Candy cautelosamente. Por primogenitura, por supuesto. Creo que es hijo de la primera esposa del anterior duque de Granchester. Supongo que ella murió y luego el duque se casó nuevamente con la duquesa Sofía. Realmente no lo sé. El que conoce perfectamente la historia es Ethan. Si quieres puedo preguntarle. Por supuesto que no, no es importante, respondió Candy tratando de minimizar su interés. Albert me dijo que ustedes lo conocen, que los tres fueron buenos amigos. Sí, eso es cierto, aceptó la rubia. Entonces podrás saludarlo dentro de algunos días en nuestra fiesta de Año Nuevo. Él siempre es invitado y nos acompaña. Candy bajó nuevamente la vista, preguntándose cómo sería reencontrarse con él después de tantos años. Y ese día también te presentaré a mi hermanita pequeña, Aveline. Pasará la Navidad en Edimburgo con algunos parientes, pero estará de regreso para la noche de Año Nuevo. Con ella conocerás a toda mi familia más querida y cercana. Candy levantó la vista con una nueva sonrisa en los labios, ya un poco más recuperada de la sorpresa de escuchar sobre Terry. Aunque había tantas cosas que todavía quería saber, decidió que eso ya no era asunto suyo. Los capítulos cerrados, cerrados están. Y por cierto, tratándose de Granchester, continuó diciéndole Jane, tratando de crear cierta complicidad femenina entre ellas. No rompo ningún secreto al decirte que Aveline está muy enamorada de él. Si quieres saber cualquier cosa de él, Aveline está más que encantada de platicar durante horas sobre él. La sonrisa de Candy de pronto se borró. Levantó las cejas aturdida y suspiró. Candy y Albert cenaron en Stonehurst Hall la noche de Navidad. El anterior conde de Stonehurst había fallecido años atrás, dejando el título a su hijo Ethan recién salido de la adolescencia, quien a pesar de su juventud había llevado la administración de todo el mayorazgo con eficiencia, apoyado en todo momento por su madre, quien desgraciadamente había fallecido a su vez a principios de este año, dejando a sus hijos envueltos en una persistente nostalgia en esta primera Navidad sin ella. Por lo mismo, en esta ocasión, Lady Aveline Stockwell pasaba las Navidades en Edimburgo, acompañando a la hermana de su madre que tanto le extrañaba y quien la veía un poco en Aveline, porque se le parecía mucho. A pesar de eso, pasar la Nochebuena en compañía de la familia Stockwell fue muy agradable para Candy. Jane e Ethan eran personas muy simpáticas y amables, preocupándose en todo momento de que sus invitados se sintieran bien en lugar de estancarse en su propia tristeza. Así que a pesar de la inevitable evocación por aquellos seres amados que ya se habían ido, la cena transcurrió entre agradables anécdotas y risas. Esa noche las oraciones se elevaron desde el castillo condal, deseando la felicidad y la paz para todos. Sin embargo, a pesar de tantos buenos deseos, unos días después llegó la noche de Año Nuevo, y la invitación a Stonehurst Hall trajo muchas emociones al alma de Candy, entre las que de ninguna forma se encontraba la paz. Aunque al principio la fecha le parecía lejana, el día llegó inevitablemente, y ella no terminaba de definir la razón por la que se encontraba tan nerviosa. Intentó hablarlo con Albert, pero después de un par de intentos, desistió pues no quería preocuparlo y estropear su felicidad. Después intentó hacerlo con Patty, pero antes de comentarle cualquier cosa, su amiga le propuso una locura, que la acompañara en su próxima exploración de periodismo encubierto. Y la tarde se les fue en discutir y concentrar los detalles de aquella nueva aventura a la que finalmente Candy accedió. Así que la fecha llegó, y Candy, con el alma llena de anticipación, se preparó para la noche sin ayuda de ninguna doncella, pues desde hace mucho se había acostumbrado a valerse por sí misma. Aunque esta vez, por un segundo, solo por un segundo, deseó tener a alguien a quien pedirle una opinión sobre su atuendo y apariencia de esa noche. Trató de adivinar cuáles serían los consejos de Annie y terminó por ponerse el vestido con el que sabía que se veía más bonita, aunque jamás lo aceptaría frente a nadie.
Se hizo un peinado alto que obsequiaba sin regateo la exhibición de la curva de su cuello y, como siempre lo hacía, se aplicó apenas un poco de color en el rostro, aunque de verdad no lo necesitaba. Cuando estuvo lista, bajó resueltamente las escaleras donde ya Albert la esperaba para salir rumbo a Stonehurst Hall. «Candy, luces realmente preciosa», murmuró Albert, admirado al verla tan bonita, recibiéndola al pie de la escalera. «Gracias, Albert. Tu luces muy apuesto». Él llevaba un traje gris oscuro, elegantemente cortado, que se le sentaba como un guante sobre su cuerpo fuerte y alto. Él le sonrió y, tal y como Jane lo había dicho, su sonrisa era una de sus mejores cualidades. «Y yo te lo digo de verdad», insistió él, conduciéndola hacia la salida donde ya su chofer los esperaba en el coche. «Sabes que siempre has sido bella, pero esta noche resplandeces, Candy». Ella no supo si creerle, pero su ansiedad interior se calmó un poco. Cuando llegaron a Stonehurst Hall, el precioso castillo también resplandecía. Las almenas estaban profusamente iluminadas y una música atenuada por las gruesas paredes brotaba desde el interior del lugar como un claro indicio del evento que se llevaba a cabo en su interior. Una gran cantidad de coches y carruajes llegaban hasta la enorme puerta principal en una especie de danza tan sincronizada que parecía ensayada, transportando elegantes invitados, quienes eran conducidos por Crawford y un pequeño ejército de empleados hasta el interior. Candy y Albert observaron admirados el impactante despliegue de elegancia. «¿Y esta solo es una pequeña recepción?», preguntó Candy justo antes de entrar, con los ojos traviesos al ver la expresión de Albert. «Así parece», respondió él tomando un poco de aliento. «Entonces será muy interesante lo que habremos de preparar para tu boda, Albert», bromeó Candy con picardía, también riéndose un poco de sí misma al imaginar lo que se esperaba de ella. Ambos entraron al lugar con la deferencia de ser escoltados personalmente por Crawford. El interior era, si podía ser posible, todavía más espectacular que el exterior. La decoración del salón de baile era exquisita en tonos blancos y negros, al igual que la vestimenta de la sobria orquesta que amenizaba el evento con una música festiva ejecutada con maestría. El salón entero olía a diversos y exquisitos aromas florales, ya que por doquier se podía observar un sinfín de elegantes centros adornados con las más variadas, delicadas y exuberantes flores, seguramente recién traídas del invernadero propio de Stockwell. En la entrada del salón, los hermanos Stockwell recibían a los invitados. Fue allí donde Ethan se aproximó a Candy llevando del brazo a Evelyn, su hermana más pequeña. Era una jovencita muy bella y encantadora que seguramente no tenía más de 20 años, con unos hermosos ojos color miel clarísimos que refulgían con tonos de sol bajo el brillo de las arañas de las luces. Se parecía más a Ethan que a Jane. «Es un placer conocerla, señorita Andre», le sonrió Evelyn. «El gusto es mío, Lady Evelyn», saludó Candy, aunque tal y como eran los deseos de Jane, todos dejaron de lado cualquier formalismo entre ellos. La primera parte de la noche, Candy fue presentada con una multitud de personas que de alguna forma tenían relación directa con Jane. Aunque la mayor parte de las veces se trataba de personas muy agradables, a Candy tanto protocolo le parecía una tradición realmente agotadora, y sin embargo, todos parecían hacerlo con tanta naturalidad que más de una vez la chica rubia se encontró agradeciéndole al cielo porque el tiempo que pasaría entre tanta aristocracia sería tan solo de unos cuantos meses. Extrañaba terriblemente su vida sencilla y su trabajo de enfermera, aunque por otra parte no dejaba de observar con fascinación el comportamiento de toda esta gente que se movía y ondulaba por la sala con una perfecta máquina aceitada. Por todos lados se sostenían conversaciones, había cuchicheos y risas, mientras varias parejas bailaban a ritmo de vals en el centro del salón. En algún momento de la noche, Candy se encontró con Patty y tuvo la oportunidad de conocer a sus padres, que parecían ser tan tímidos como ella. Se preguntó qué pensarían ellos, e incluso si lo sabrían, de las actividades de su hija, y se dijo que sería un tema del que debería hablar con su muy querida amiga. Sin embargo, ambas amigas se separaron después de que Patty saliera a bailar con un apuesto caballero socio de la familia. Candy deambuló por la fiesta preguntándose si Terry estaría allí, e incluso qué tan probable sería que ella pudiera llegar a verlo entre la gran multitud de gente que, animada, esperaba a la medianoche para brindar por la llegada de 1922.
Después de pasar por tantas presentaciones y saludos, Candy ya se sentía preparada para cualquier cosa, e incluso estaba segura de que actuaría con total entereza ante cualquier encuentro que pudiera tener o no con Terry. Aunque por más optimista que estuviera, sentía un terco hueco de anticipación en la boca del estómago que se negaba a cerrarse. Un poco más tarde, Ethan y Jane se acercaron a ella para hacerle compañía. Mientras conversaban, un par de hombres se acercaron a Candy para solicitarle un baile, a lo que ella declinó de una forma muy educada y amable, aduciendo un poco de malestar. Aunque en realidad, y no entendía por qué, lo hacía porque no podía controlar la presión que aumentaba en su pecho con cada minuto que pasaba, diciéndole que no debía moverse, como si fuera un redoble anticipativo que le preparaba el alma. Hasta que de pronto Candy lo vio. La multitud se abrió como un cortinaje y ella pudo ver a Terrence Granchester a la distancia, luciendo un impecable smoking oscuro y una encantadora sonrisa en los labios mientras saludaba con un apretón de manos a un hombre desconocido. Por un instante, ella sintió que todo a su alrededor se detenía, excepto los latidos desbocados de su corazón. Terry. Él ahora estaba más alto y corpulento. Llevaba el cabello más corto a como ella lo recordaba, pero sus ojos y su sonrisa, ese inolvidable Terry, seguían siendo siempre los de él, a pesar de que ahora lucía el porte contundente de todo un hombre. Observó sus detalles como en cámara lenta, dándose cuenta de que él todavía seguía moviendo sus manos de la misma manera en que lo hacía antes, aunque ahora parecían más anchas y fuertes. Seguía sacudiendo imperceptiblemente la cabeza mientras su cabello le caía despreocupadamente sobre la frente, aunque ahora estuviera más corto. Y cuando de pronto él se volvió hacia donde estaba ella y por fin la miró, Candy se dio cuenta de que sus ojos seguían cargados de secretos insondables y aún eran capaces de traspasarle el alma. Él la miró, a la vez que también todos sus movimientos se detenían y su vista se quedaba capturada en ella. Candy pudo observar que la mirada de él primero refulgía de incredulidad, para después dar paso a un tono cálido que pareció resplandecer en el agua marina de sus ojos. Entonces ella suspiró y solo pudo pensar en una cosa: mientras tengamos vida, habremos de reencontrarnos. Y aquí estaba, cumpliéndose nuevamente aquella pertinaz promesa del destino. La mirada de él atrapó la suya y el alma de Candy se agitó como si estuviera siendo azotada por el mar embravecido que él parecía llevar siempre en los ojos. Y entonces ella tembló de la misma forma como lo había hecho muchos años atrás en Nueva York, en su departamento de actor, soltero, cuando Terry había tropezado y caído con su cuerpo a medias sobre el de ella, mientras en las pupilas de ambos se encendía un fuego hasta entonces desconocido para Candy. El cuerpo de ella se estremeció igualmente a como lo hizo después, tiritando bajo una copiosa nieve que le tapizó el sendero del adiós. Tembló como jamás creyó que lo haría al verlo nuevamente. Sin embargo, después de un momento de reconocimiento, la mirada de Terry se tornó inescrutable y apartó la vista recuperando totalmente la compostura que había perdido, pues Candy pudo ver que de nuevo él se volvía para estrechar la mano de otra dama desconocida, mientras le sonreía de forma galante, como si el intercambio eléctrico entre sus miradas realmente no hubiera ocurrido. Ella bajó la vista tratando de sosegar la alocada carrera de su traicionero corazón, y ya no se dio cuenta de que, sin embargo, él se volvió a mirarla. En medio de tan turbulentas emociones, un caballero se acercó nuevamente a Candy para solicitarle un baile, y ella, con apenas un hilo de voz, rechazó la invitación, esta vez sin poder fingir ni una ligera sonrisa como siempre lo hacía. Solo hasta entonces volvió la vista hacia Terry, pero él ya no estaba donde antes. Ella suspiró. Si no hubiera visto lo alto y viril que estaba ahora, tan diferente al Terry adolescente de sus recuerdos, hubiera creído que todo había sido un sueño. ¿Te sientes mal, Candy? Jane se acercó comedidamente a ella, un poco preocupada al ver su palidez. No era normal que una chica tan linda rechazara todas las invitaciones a bailar. No te preocupes, Jane. Estoy bien. Ethan también se acercó al ver su estado pálido, con una bebida en la mano que le tendió inmediatamente a la rubia para que se refrescara. Candice, toma esto.
te sentirás mejor. Él también parecía especialmente interesado en que ella estuviera bien. Candy cerró los ojos y suspiró, pensando que ya estaba preocupando demasiado a sus amigos. Hizo un gran esfuerzo y cuando los miró nuevamente, la sonrisa de siempre estaba ahí. Gracias, Ethan. Dio un sorbo al champán. Ya estoy mejor, gracias. Solo es que supongo que no soy muy buena para las multitudes. Candy recorrió el lugar buscando a Albert con la mirada, pero realmente era mucha la gente que había. Ni Terry ni su protector parecían verse por ningún lado. Eres muy amable, Ethan, aceptó Candy, tomando el brazo que el conde le ofreció. Solo serán necesarios unos minutos, no te preocupes. De forma optimista, ella pensó que ese tiempo bastaría para calmar a su rebelde corazón y sosegar sus emociones. El tiempo que sea necesario, Candice, le dijo Ethan llevándola hacia la terraza. El aire frío de la noche le sentó muy bien, tal y como había pronosticado Ethan, y su simpática y agradable conversación la ayudaron mucho a calmar su agitado interior. Cuando ambos nuevamente ingresaron al salón de baile, apenas habían pasado unos 20 minutos, y Candy ya se sentía mucho mejor, creyéndose capaz de soportar estoicamente cualquier encuentro que pudiera tener o no con Terry. Se regañó por permitir que el momento la conmocionara así, y se recordó que ella era una mujer valiente, que había sorteado sin dificultad situaciones mucho más difíciles. Atravesó la sala del brazo de Ethan hasta que Jane se les acercó realmente aliviada por ver a Candy de mejor semblante. «Te ves más recuperada, Candy». «Sí, muchas gracias, me siento mejor». Busqué a Albert para avisarle, pero lo he perdido por completo. Jane se encogió de hombros, desestimando la extraña desaparición de su prometido. Lo bueno es que ya estás mejor. Realmente no hay necesidad de preocuparlo, no te preocupes, Jane. Guiñó Candy con una sonrisa. Así son las buenas hermanas. Sonrió a su vez Ethan y luego embromó a Jane. Ojalá yo tuviera alguna que fuera así de considerada conmigo. Jane pretendió indignarse siguiéndole el juego, pero no pudo evitarlo y terminó riendo junto con ellos. Candy agradeció que el ambiente cada vez fuera menos apresivo, pero de pronto ella pudo ver cómo la multitud que los rodeaba se abría un poco para darle paso a un hombre que se acercaba a su pequeño grupo. Con pasos largos y decididos, Terry Granchester se paró frente a ellos para la total sorpresa de Candy, cuya pretendida seguridad de enfrentarlo se le cayó a los pies en cuanto pudo sentir más de cerca la influencia de su presencia abrumadora. Si al verlo desde lejos lo había sospechado, ahora no le cabía la menor duda de que Terry ya no era solo aquel chico de sus recuerdos. Ahora tenía frente a ella a todo un hombre. Granchester, lo saludó entonces Ethan con la intención de introducirlo para presentárselo a Candy. Terry lo saludó con un gesto seco, y luego de observar a Jane y a Ethan, su mirada se posó sobre los ojos de Candy con cierta sombra de áspera reclamación. Acabo de conocer a William Andre, anunció de pronto él a los hermanos Stockwell, aunque sin embargo a quien continuaba mirando con ojos inquisitivos era Candy. Ha sido una gran sorpresa, porque realmente ya lo conocía. Entonces supongo que recuerdas a su protegida, la señorita Candice White Andre, mencionó Ethan preguntándose por qué de pronto Terry parecía tan ofuscado. Sí, ¿cómo olvidarla?, dijo él y su tono mordaz cortó el aire implacable. Es un placer verla otra vez, señorita Andre. Y ella, que había planeado 1001 respuestas desde que entró de nuevo al salón de baile, se quedó muda por unos instantes. Al final solo atinó a decir: «Hola. Candy nos visita desde América», continuó diciendo Ethan, ajeno a la nueva turbación de la chica. «Y queremos que se sienta muy cómoda entre lo mejor de la hospitalidad y el entretenimiento inglés. Deberías de invitar a Candy a bailar, Granchester», sugirió de pronto Jane con la mejor de las intenciones, creyendo que propiciaba la convivencia entre dos buenos amigos. Ella ha rechazado todas las invitaciones desde que llegó. Y el corazón de Candy empezó a latir rápidamente, lleno de pura expectación, pensando que podría hablar con él relativamente a solas. Sintió cómo se le encendían las mejillas y bajó la vista,
tratando de que nadie se diera cuenta de su tonta reacción. Sin embargo, Terrence Granchester parecía tener otros planes. Lamentablemente, otros asuntos me reclaman, y deberé declinar el honor de bailar con la señorita Andre. Candy levantó la mirada abruptamente hacia él, llena de sorpresa. Terry prosiguió diciendo: De hecho, precisamente vengo a despedirme. Te veré en el hípico Stoneheart. Le dio la mano a su amigo en señal de despedida y luego hizo una ligera inclinación hacia las dos damas que lo acompañaban. Lady Jane, señorita Andre. Y se dio la vuelta para comenzar a alejarse mientras Candy lo miraba incrédula por su actitud. ¿Qué? ¿Sería posible que eso fuera todo? ¿Que Terry no quisiera saber nada más de ella? ¿Que no se acordara de ellos y de lo que fueron? La respuesta obvia era que no. Candy arqueó las cejas molesta. ¿Por qué se comportaba de esa manera y pretendía que no tuvieran una historia en común? La invadió una molesta sensación de déjà vu cuando sintió que todos estos días había estado desperdiciando sus sentimientos preocupándose por este reencuentro. «Duque de Granchester», lo llamó entonces Candy súbitamente sin poderse contener, con la valentía volviéndole de un golpe mientras perdía los estribos. Por lo mismo, el tono que usó fue tan alto que todos quienes los rodeaban se dieron cuenta y se volvieron con curiosidad hacia ambos. Terry, que ya se había alejado unos pasos, se detuvo brevemente volviéndose hacia ella. Dígame, señorita Andre. Pero su rostro solo reflejaba cortesía y eso molestó aún más a Candy. No entendía qué estaba jugando. Es una verdadera pena no poder ser su compañera de baile esta noche. No podré dormir por semejante tragedia. Ironizó también ella desafiante. Y por primera vez, Candy pudo ver en los ojos de Terry una chispa diferente a la indiferencia que pretendía. Fugazmente, sus ojos verdeazules brillaron con una combatividad innata, pero fue tan rápido que ella inmediatamente dudó de que realmente la hubiera visto. No tiene por qué lamentarlo. Le prometo que en el próximo baile que nos encontremos, mi primera pieza será para usted. Respondió él y esbozó apenas una media sonrisa de lado. Feliz año nuevo, señorita Andre. Y volvió sobre sus pasos perdiéndose entre la multitud del salón, dejando a Candy con el ánimo irritado y miles de preguntas en la mente. Señorita Pecas, recordó entonces Candy. Se lo había dicho casi con aquel tono burlón con el que la llamaba señorita Pecas. Albert se acercó al grupo llevando a Evelyn del brazo, mientras todos observaban el alejamiento de Terry. La hermana menor de los Stockwell también vio la espalda de Terry perderse entre la multitud y miró a todos en el grupo asombrada. ¿Cómo es que Terrence ya se va?, suspiró un poco decepcionada. Ni siquiera ha pasado a saludarme. Jane pudo ver la mirada desafiante que Evelyn le dirigió a Candy, intuyendo que el retiro temprano del duque se debía a ella. Candy bajó la vista, apenada por haber perdido el control de aquella manera. Y Jane recordó las intensas miradas que había intercambiado ella con Granchester apenas unos momentos antes. Oh no, de pronto lo comprendió todo. Se volvió a ver a Albert y su prometido solo le dirigió una mirada de asentimiento con la que las palabras ya no fueron necesarias. Suspirando, Jane miró nuevamente a Evelyn y a Candy, dándose cuenta de que acababa de presenciar el comienzo de un juego en el que, lamentablemente, alguien habría de perder.